Carísimos hermanos, en el Señor, paz a vosotros. Es grande el gozo, el regocijo que Dios nos vuelve a dar de estar una vez más juntos en otro día sábado para poder exaltar, glorificar su nombre y también poder edificarnos en su santa y bendita palabra. Bienvenidos sean todos, hermanos. Espero de que este sábado sea de verdad una delicia espiritual para cada uno de nosotros, ¿verdad? Vamos, hermanos, a entrar al estudio de la palabra de Dios, siguiendo en la secuencia del cuadernillo titulado En memoria de Él. Hoy nos toca estudiar la lección número 5, titulada Después de la Cena. Y vamos a leer, hermanos, la lectura bíblica que aparece registrado ahí en la carta que el apóstol Pablo escribe a los Romanos, capítulo número 6, del verso 4 al verso número 13. Romanos capítulo 6, del verso 4 al verso número 13. Ubiquémoslo allí en nuestras escrituras. Romanos 6, verso 4 al 13. Muchas gracias, mi hermano. Le doy lectura y por favor me siguen con su vista. Dice el versículo número 4: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y dice el verso 11: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hasta ahí llega la lectura bíblica. Vamos a doblar nuestras rodillas y oramos al Señor. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, estamos tus hijos reunidos en esta mañana de la parte clara de tu día santo. Estamos muy alegres, Padre, porque después de una semana de labores, tú nos has dado la bendición de poder estar en otro sábado, adorando y glorificando tu nombre. Y así lo estamos haciendo, Padre, con todo nuestro corazón, en agradecimiento por todo lo bueno que tú eres. Te rogamos que hagas a un lado nuestras imperfecciones y que recibas la alabanza que te damos, porque lo hacemos, Señor, con todo nuestro corazón. Límpianos, Señor, de todo aquello que ante tus ojos sea desagradable. Despójanos, Señor, de todo lo malo que pueda evitarnos llegar a ser gratos delante de tu presencia. Y así, bondadoso Dios, pues bendícenos también, especialmente en este momento que nos disponemos a meditar en tu palabra. Que sea tu Espíritu el que nos dirija, el que nos guíe, el que nos haga comprender sobre qué es lo que tú deseas de nosotros, posteriormente a haber participado de ese gran memorial, Señor, de la muerte de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Te rogamos que abra nuestra mente, abra nuestro corazón, que nos sensibilices para que tu palabra, Señor, haya cabida en nuestras vidas, y que así, Señor, nuestro vivir en tu evangelio sea en verdad como tu santa palabra lo demanda. Te rogamos de tu bendición para todo tu pueblo, desde los niños, los jóvenes, adultos, ancianos, mis hermanos que están a través de la red,
bendícenos a todos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acomódense, hermanos y hermanas, tenemos una lección muy bonita que tiene por título Después de la cena. En esta oportunidad, hermanos, vamos a estar tocando algunos elementos como este, mire, como este. La constancia. También vamos a tocar el aspecto de la perseverancia, algo, hermanos, que es muy importante, que nosotros debemos de tomar muy en cuenta. La diligencia, permanencia que debe de haber en cada uno de nosotros, hermanos, posterior al evento de la cena del Señor. Fíjense que generalmente en todas las iglesias se deja ver, hermanos, unos días antes de la cena, digamos, como una efervescencia espiritual, y que se ven los hermanos más, ansiosos de buscar de Dios, se ven más en los cultos, más en oración, que algunos inclusive programan ayuno cada 15, ya unos 15 días antes de la cena, o un mes antes de la cena. Y la iglesia se muestra, hermanos, bastante obediente, ¿verdad? Bastante sujeta, sumisa a estas cosas, hermanos, que Dios quiere que las mantengamos, que no solamente las tengamos solamente para estos días. Mire que es triste y lamentable poder contemplar, hermanos, que para los días antes de la cena, una semana, un mes antes, 2 meses antes de la cena, empiezan a llegar hermanos que quizás durante todo el año no aparecieron, ausentes totalmente. Luego participan de la cena y después de eso, hermanos, vuelven a caer en la ausencia, que no se les vuelve a ver, que no se les vuelve a mirar. Realmente ese es el comportamiento que Dios quiere que mostremos, hermana y hermano, posterior a participar de la cena del Señor. Dios quiere que usted y yo seamos, que hermanos, constantes. Dios quiere que usted y yo seamos perseverantes. Dios quiere que usted y yo seamos diligentes en cuanto a las cosas de quién, en cuanto a las cosas de Dios, no solamente para cuando ya se va llegando el evento de la cena, porque eso es prácticamente, hermano, estarnos engañando a nosotros mismos. Estar fingiendo algo, hermanos, que de verdad quizás no queremos en nuestra vida, y que quizás lo hacemos nada más para que nos vean, o lo hacemos por compromiso, o lo hacemos porque alguien nos dice: mira, no te quedes de la cena, mira que si no tomas la cena, vos, si te vas a morir, ¿qué va a pasar? Te vas sin Dios y sin esperanza. Pero ¿cree usted que si participa de la cena y luego vuelve a caer, hermano, en esa inconstancia, en esa falta de perseverancia, en esa falta de diligencia, usted cree que si se muere solo porque participó de la cena, cree usted que va a poder alcanzar la promesa de la vida eterna? No la va a poder alcanzar, hermano. Es estarnos engañando a quienes, a nosotros mismos. Esta escuela, hermano, nos debe de llevar a cada uno de nosotros a hacer un examen, a hacer una evaluación concienzuda, ¿verdad? Donde usted y yo podamos medir cómo fuimos el año pasado y qué tenemos que mejorar en este nuevo año que estamos comenzando. Porque la palabra escrita en Proverbios capítulo número 4 y el verso número 18 debe de ser palpable y evidente en cada una de nuestras vidas. Como dice Proverbios 4:18, la senda de los justos, dice, es como la luz de ¿qué, hermanos? De la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mire, yo he estado en las montañas, ¿verdad? Y he podido visualizar, hermanos, el despuntar del sol, ¿verdad? Esa es la luz de la aurora, ¿o no es cierto, hermano? El despuntar del sol. ¿Cómo es el despuntar del sol, hermanos? Es tan hermoso, hermano, ver cómo empieza a aparecer de entre las montañas, así, ¿verdad, hermanos? Empieza a aparecer de entre las montañas y empieza a ir como
para arriba, para arriba, para arriba, hasta que llega a su propio esplendor, hasta el grado donde usted dice: no aguanto este sol. ¿No es así, hermano? Pero el sol nunca, hermano, llegó a un nivel y luego ¿qué es lo que hizo? Bajó. ¿O sí, hermano? ¿Hace eso el sol? No hace eso el sol. El sol va para arriba, para arriba, para arriba, hasta que llega a su propio esplendor, ¿verdad? Cuando está, hermanos, aquello que usted hasta los ojos le arden, ¿verdad? De ver lo que usted hasta así le hace a las 12 del mediodía. Inclusive fíjese que cuando está opaco, cuando está oscuro, hoy estos días que hemos estado viviendo, ¿verdad? Estas semanas que hemos estado viviendo, ¿se ha fijado usted cómo ha estado denublado el día? En donde usted no ve el sol, ¿verdad? Pero sí se siente lo fuerte de él, ¿o no es cierto? Sí se siente lo fuerte de él. Entonces, el sabio Salomón nos indica, hermanos, sobre cuál debe de ser nuestro vivir como hijos e hijas de Dios, hermano, todo el tiempo de nuestra vida, no solamente cuando viene el evento de la cena del Señor. Debemos de aprender a ser constantes, perseverantes y también diligentes, porque son elementos muy fundamentales para el que, para alcanzar la salvación, para alcanzar la vida eterna. Si no, pues vea usted lo que dice el apóstol Pablo allí en lo que aparece registrado en el verso de memoria. ¿Cuántos se aprendieron el verso de memoria? Este verso de memoria, hermano, todos lo debemos de poder. Yo me lo puedo, hermano, así, ¿verdad? Sin haberlo visto, solo medio vi el versículo o la cita bíblica y ya me lo aprendí, ¿verdad? Como dice el verso de memoria, hermano: por tanto, amados míos, ¿verdad? Como siempre habéis, ¿qué dice? Obedecido, no solamente en, ¿qué dice? En mi presencia, dice, sino ahora también, dice, en mi ausencia, dice. Y mire, ¿y qué más dice ahí, hermano? Ocupaos, dice, mire, ocupaos en vuestra salvación, ¿con qué? Con temor y temblor. Pero el apóstol, hermano, como el apóstol así era, usted sabe perfectamente que él establecía las iglesias, se estaba un poco de tiempo con ellos y luego ¿qué hacía, hermanos? Se iba a hacer otra obra, a levantar otra obra. Y, hermanos, ¿cuál era el sentir del apóstol Pablo? Que los hermanos no solamente mostraran diligencia, constancia hacia las cosas de Dios solamente cuando él estaba allí, hermano. Me decían a mí unos hermanos que en algunas oportunidades he visitado: mire, me dice, esta iglesia es así, mire, cuando hay visitas, me dice, aquí de hermanos de otros lugares, viera, me dice, ahí están todos los sábados, llegan todos al culto de oración, me dice, llegan, mire, son bien responsables con los cultos, pero mire, una vez se van las visitas, me dice, y ya no llegan. Mire, empiezan los cultos de oración, solo llegan 3. Pero cuando hay visita, mire, si desde tempranito están todos ahí para que las visitas digan: no, hombre, esta iglesia sí es bien constante, esta iglesia sí es bien perseverante, bien fervorosa espiritualmente. Pero solamente lo hacen, me decía un hermano, cuando están los hermanos ministros, los hermanos pastores o predicadores de otro lugar que les visitan. Solamente ahí los hermanos están bien diligentes, bien constantes en las cosas de Dios. Pero luego, después de eso, ya se fue el ministro, ya se fue el hermano que nos predicaba, así es que ahora vamos a volver otra vez a la misma. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipo, le dice él: amados míos, como siempre, dice él, ¿verdad? Habéis obedecido, como siempre habéis obedecido. ¿Cómo quiere Dios nuestra obediencia, hermano? ¿Cómo quiere Dios nuestra fidelidad, nuestra integridad delante de Él? ¿Cómo la quiere? ¿Sabe usted lo que dice Eclesiastés capítulo 9 versículo 8? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Búsquelo pues, búsquelo. Aquí lo van a poner ya, mire. Aquí está, mire. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice aquí, hermanos? Léanlo todos con voz fuerte. ¿Cómo dice? En todo tiempo, dice. Solo para cuando viene la cena del Señor debemos de cuidarnos de no ofender a Dios, de no ofender a mi prójimo, de estarle pidiendo perdón a mi hermano, a mi hermana.
Solo en ese tiempo, hermano. No, mire, en todo tiempo sean, ¿qué dice? Cualquier acción, hermanos, que contradiga la voluntad de Dios, ¿qué es lo que hace en nuestra vida? La ensucia, ¿o no es cierto, hermano? Es como una mancha. Si usted tiene rencor, si tiene resentimiento, si tiene, hermanos, amarguras, odios, envidia, celos, si es pleitisto, si es contencioso, y ya no se diga si anda haciendo otros pecados peores, ¿verdad? Como adulterando, fornicando, haciendo cosas, hermanos, desagradables a los ojos de Dios. Esas cosas son como manchas en nuestra vida, ¿o no es cierto, hermano? Son manchas en nuestra vida y de las cuales tenemos que cuidarnos. Y aquí dice, mire, en todo tiempo sean, ¿qué dice, hermanos? Blancos tus vestidos. ¿Y qué son esas vestiduras blancas, hermanos? Según lo que dice Apocalipsis capítulo número 19 y el verso número 8. Dice que las vestiduras blancas y resplandecientes, dice, son las obras justas de quienes, de los santos, las cuales deben de estar un mes antes de la cena, ¿verdad? ¿O cuánto tiempo, hermanos? Siempre, hermanos, siempre. Ese cuidado debe de estar en nuestra vida. En nuestra vida. No caer, hermano, en el error de querer impresionar a nuestros hermanos. Uno se alegra, ¿verdad? Cuando los hermanos después de todo un año han estado ausentes y uno los ve llegar, ¿verdad? Ay, gracias a Dios que ya vino el hermano. Ojalá que ya no se vaya a quedar. Ojalá que ya no se vaya a distanciar. Y bueno, y los ve uno tomando la cena y uno, vaya qué bueno, el hermano tomó la decisión de tomar la cena. Pero ya nos da tristeza, hermano, cuando pasado la cena, ¿qué pasa, hermano? Ya no se ve, ¿verdad? No es triste eso, hermano. Sí es triste, hermanos. Porque ¿en qué nos favoreció tomar la cena? ¿En qué nos favoreció tomar la cena? ¿Nos favoreció en algo? Solamente tomar juicio. ¿Y qué es lo que está esperando usted? ¿Que le caiga el juicio de Dios? ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Que nos caiga el juicio de Dios? Hay que temerle a Dios. Por eso es que el apóstol dice aquí a los filipenses: por lo tanto, amados míos, dice él, ¿verdad? No solamente dice, como siempre habéis obedecido, no dice solamente, ¿en qué dice? No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y dice allí, ¿verdad? Sino mucho más ahora en mi ausencia, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No nos podemos engañar a nosotros mismos. Si usted y yo, hermanos, vivimos una vida de fingimiento en las cosas de Dios, usted sabe que a Dios no lo podemos engañar, porque Él está en todo lugar y Él a todos nos ve. Así lo dice el Proverbios capítulo 15 y el versículo número 3. Los ojos de Jehová, dice, están en todo lugar, contemplando a los buenos y a los malos. Y el libro de los Salmos, en el número 139, versículo número 7, el salmista dice estas palabras. Mire, veamos ahí qué dice. Salmo 139, versículo 7 dice: ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu presencia o de tu espíritu, verdad? ¿Y a dónde huiré de qué dice? De tu presencia. Dos grandes preguntas. ¿Podrá el hombre esconderse de Dios? ¿Podrá el hombre engañar a Dios? ¿Usted cree que cuando Dios le pregunta a Adán allá en Génesis capítulo 3, versículo número 9, me parece, Dios le dice: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Usted cree que Dios no sabía, hermano? ¿Sabía o no sabía Dios, hermano? Pero ¿por qué le pregunta dónde está? Para ver hasta dónde llegaba, ¿verdad, Adán? Quizás, no, aquí me voy a estar, que no me vea, ¿verdad? Pero según él se escondió, ¿verdad? Pero no pudo contenerse. Ojalá que así seamos nosotros, ¿verdad? Que no podamos contenernos, hermano, ante la realidad de ese Dios omnisciente, ese Dios que está en todo, omnipresente, ese Dios que está en todo lugar. Ojalá que así pudiéramos nosotros, hermanos, mostrarnos
como personas, como cristianos, como hijos de Dios, que sabemos que ante los ojos de Dios estamos al descubierto, y que en razón de ello, todos los días de nuestra vida, no solamente cuando estemos aquí en el culto, ¿verdad? Porque aquí en el culto todos podemos ser buenos cristianos, ¿no es cierto? Sí, aquí todos podemos ser buenos cristianos. Sí, máximamente cuando lo ven a uno con su manga larga, con su corbata, bien peinadito y todo bien arreglado, ¿verdad? No, miren, el hermano es un gran, y que casi no habla, y que cuando habla, paz, hermano, así despacito. Ay, pero allá en la casa, se quitó la manga larga, se quitó la corbata, se olvidó que era predicador. ¿Y cómo habla allá en la casa? ¿Cómo habla allá en la casa? ¿Cómo habla allá en la casa? El hermano, ¿cómo habla? Ya cambió, ¿verdad? Ya cambió vestimenta, ya se puso el viejo hombre. Aquí se vistió el viejo hombre, ¿verdad? El nuevo hombre, el que Dios quiere, ¿verdad? Pero solamente lo hizo por un ratito. Luego se fue para la casa y se quitó el nuevo hombre y empezó a vivir el viejo hombre, maldiciendo, mal pensando, mal actuando y tantas cosas más, ¿verdad? ¿Qué puede hacer? Igual la hermana aquí bien arregladita, con su vestimenta bien decente, pero allá en la casa, ¿cómo? Enchorada, así desquimonada, ¿verdad? Así con los vestidos desmangados y todo eso, ¿verdad? Mostrando lo que no debe de mostrar, con vestiduras indecorosas, y allá el mundo nos está viendo. Nuestra constancia debe de ser en todo, ocupaos en vuestra salvación con temor, ¿y qué dice? Y temblor. Eso es lo que Dios quiere, hermano, que no nos engañemos a nosotros mismos y ni pretendamos engañar a quién, a nuestro Dios, porque es por demás, aunque nosotros lo querramos engañar. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahí en Gálatas capítulo 6, no erréis, dice él, ¿verdad? O no se equivoquen, dice él. Dios no puede, ¿qué dice? Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Primero Dios que, hermana y hermano, todos asentemos en esta realidad, y que lo que seamos aquí en la congregación, lo que seamos aquí, hermanos, también lo seamos ¿a dónde? En nuestra casa, en el trabajo, en el mercado, donde quiera. Le dijo una señora en el mercado una vez a un hombre, le dice, pero más tarde va a estar predicando, le dijo. Fíjese, más tarde, la señora lo conocía que era predicador. Y a saber qué le hizo ahí en el puesto, en el mercado. Y la señora no se quedó callada. El hombre salió y le dijo, pero más tarde va a estar predicando, le dice. ¿Qué le parece a usted esos comportamientos? Después de la cena, ¿cuál debe ser nuestro vivir después de la cena? El objeto de la lección dice, concientizarnos sobre cuál debe ser nuestra actitud después de participar de la cena del Señor. ¿Cómo participamos de la cena del Señor usted, hermano? Humildemente, ¿verdad? Compungido de corazón, ¿o no, hermanos? Con aquella sinceridad ante Dios que quizás hasta lloró cuando usted participó de los sagrados emblemas, ¿verdad? Con aquel compromiso, y quizás usted le dice al Señor, Señor, yo quiero ser mejor delante de ti. Pero terminó la cena, pasó la cena, ¿y qué sucedió? Y se nos olvidó, nos empezó a absorber otra vez el mundo, empezó a absorbernos otra vez las cosas de esta vida, y nos empiezan a sacar, hermanos, de ese momento tan especial que vivimos cuando estamos en la cena del Señor. ¿O no es un momento especial cuando estamos en la cena del Señor, hermano? Sí, hermanos. Si uno se siente hasta bien liviano, mire, a uno hasta le ofenden y uno hasta dice, no tenga pena, hermano. No se preocupe, hermano. Pero después, hermano,
Una media cosita nos hicieron, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió, hermano? No, dice alguien, uno quiere hacer las cosas bien, pero esto no contribuyen, dice, ¿verdad? Así dice uno, ¿verdad o no es cierto? No, dice que aquí no hay que dejarse, porque si uno se deja, ¿qué pasa? Se van a aprovechar de uno. Ah, pero antes de la cena, hermano, como queríamos llegar a la cena, ¿cómo queríamos llegar a la cena? En paz, en comunión, en armonía. Entonces, alguien nos ofendía, pero no, tranquila, hermano, no ha pasado nada, ¿verdad? No, pero después de la cena, ya cambia, ¿verdad? Mire usted, hermano, qué cosas. ¿No le parece a usted que necesitamos, como dice aquí el objeto, concientizarnos sobre cuál debe de ser nuestra actitud? ¿Cuántos se pidieron perdón antes de la cena por algún disgusto que tuvieron el año pasado? ¿Cuántos? Quizás muchos se pidieron perdón. Pero, y bueno, tomamos la cena en comunión, en armonía, pero luego después de la cena, volvemos otra vez a lo mismo. No puede ser eso. Tenemos que mejorarlo. Bien, vamos a continuar y vamos a preguntarle a mis hermanas el verso de memoria, aunque ya lo dijeron, ¿verdad? De memoria, este texto está bien bonito, bien hermoso, ¿verdad? Para que lo aprendamos. Adelante. Paz, amada iglesia. El texto de memoria dice: por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente en mi presencia, sino aún más en mi ausencia, preocupaos por vuestra salvación con temor y con temblor. Filipenses 2:12. Muy bien, gracias, hermano. Paz. Dios le pague por su esfuerzo. Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más hoy en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Paz. Gracias, hermana. Dios le pague su esfuerzo. Paz, hermanos. El verso de memoria dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, según Filipenses 2:12. Paz. Dios le pague, hermana. Muchas gracias. Amados hermanos, paz. El verso de memoria dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, según Filipenses 2:12. Paz, hermanos. Dios le pague, hermana. Dios le pague en gran manera. ¿Alguna otra hermana? Paz, hermanos, el versículo dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Dios le pague, hermana. Dios le bendiga. Sí, adelante. Paz, hermanos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Paz. Dios le pague, hermana. Muchas gracias. Amados hermanos en el Señor, paz. Paz, hermana. Dice el verso de memoria: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino aún, más aún en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Paz, hermanos. Muchas gracias, hermano. Paz, amada iglesia. Paz, hermana. Vamos a intentarlo.
Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente en mi presencia, no en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia. Ocupados en vuestra salvación con amor y temor y temblor. Filipenses 2:12. Gracias. Dios le pague. Siga, allá atrás, a alguna otra hermana que lo haya memorizado. Carísimos hermanos, paz a vosotros. Paz, hermana. Dice el versículo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, según Filipenses 2:12. Paz. Muchas gracias, hermana. Dios le pague. Paz, hermanos, el verso de memoria dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, según Filipenses 2:12. Paz, hermanos. Muchas gracias, hermana. Dios le pague. ¿Algo otra hermana? ¿Ya no? Si no, pues de los hermanos. Por acá de los hermanos que van a decir el verso de memoria. Paz, hermanos. Paz, hermano. El verso de memoria dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, según Filipenses 2:12. Paz. Muy bien, gracias, hermano. Dios le pague. Paz, hermanos, el verso de memoria dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Muy bien, gracias, hermano. Muy bien, ya hemos explicado un poquito el versículo de memoria, donde hacemos énfasis en estas palabras: constancia. Dios quiere que seamos constantes. Si usted y yo, hermana y hermano, antes de la cena dispusimos en nuestro corazón ser devotos en la oración, ser devotos, hermanos, en la congregación a los cultos, preocuparnos por no ofender en lo más mínimo a nuestro Dios, preocupándonos por mantener una buena comunión con nuestro hermano, a tal grado pues de tener la libertad con todo de podernos saludar sin ninguna pena, sin ninguna dificultad. Ahora que ya ha pasado la cena, tenemos que mantener eso, tenemos que ser constantes, ¿de acuerdo, hermanos? Tenemos que aprender a ser constantes. Y yo digo que si usted, por ejemplo, procura la comunión con sus hermanos y en determinado momento ha habido algo que rompió esa comunión, pero llegado el evento de la cena, usted vino y concilió con él, le pidió perdón. Ahora, sea constante con esa comunión con ese hermano. ¿Y cómo es que va a ser constante? Bueno, no hacer como alguien dijo, o el mundo secular lo dice. Cuando alguien lo ofende, cuando alguien, digamos, hizo algo que desagradó a la otra persona y de repente se disculpan y dice la persona: lo voy a perdonar, pero mi confianza ya no va a ser como la de antes. Voy a guardar la distancia con él. Sí, no voy a comportarme como antes que no le hablaba. Hoy le voy a hablar, pero así, de lejitos. Debemos de buscar la constancia con la comunión con aquel hermano. Y en todas las áreas, como ya le mencioné, si cultivamos la oración, la congregación a los cultos, debemos de ser perseverantes y no bajar la guardia, no descuidarnos, no desatendernos,
Porque la palabra de Dios dice, hermanos, allí en Romanos capítulo 12 y el versículo número 11, dice el apóstol Pablo, en lo que requiere, dice, diligencia. Fíjese bien, en lo que requiere diligencia. Y aquí utiliza el apóstol Pablo, hermanos, dos palabras, dice, o una palabra un poco así pesadita, ¿verdad? Palabra que quizás no nos gusta a nosotros porque parece un poco ofensiva, pero el apóstol dice, en lo que requiere diligencia. Y dice él, no perezosos. Fíjese bien, no perezosos. Es que cuando nosotros, hermanos, dejamos de perseverar, bajamos la guardia, hermanos, en lo que es la diligencia, aquellas cosas que favorecen a nuestra vida espiritual, venimos a caer en un estado de tibieza espiritual, en donde, hermana y hermano, no le damos importancia a las cosas de Dios. Venimos a los cultos porque queremos que los hermanos nos vean que estamos en los cultos. Pero no lo hacemos porque en nosotros haya una entera devoción o un entero deseo por, hermanos, adorar, por servir a nuestro Padre eterno. ¿Cómo estamos usted y yo en esta mañana? ¿Estamos aquí con todo nuestro entero ser, hermana? ¿O estamos aquí pensando, hermanos, en otras cosas? Estamos aquí, hermanos, porque si de repente no me ven aquí, los hermanos me pueden llamar la atención. Debemos de estar aquí, hermanos, con entero corazón. Con entero corazón. Que nuestra devoción a Dios debe de ser, hermanos, completa. Debe de ser, hermanos, porque Él se lo merece. Y, hermanos, también, ¿verdad? Aquí la diligencia, ¿verdad? La prontitud. Quiero que leamos allí lo que dice el apóstol Pedro en la segunda carta, capítulo número 1. Mire cómo dice el apóstol Pedro en la segunda carta, capítulo número 1. Y voy a leer desde el versículo número 3 en adelante. Y vamos a ir analizando estos versículos para reforzar un poquito más, hermanos, lo que es el verso de memoria. Dice así, mire. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, dice, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado, ¿qué dice que nos ha dado Dios? Preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, dice, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de, ¿qué dice, hermano? De la corrupción que hay, ¿a dónde? Que hay en el mundo, a causa de, ¿qué dice? De la concupiscencia. Dios a usted y a mí, hermanos, por habernos entregado a Él, Él nos ha dado grandes promesas, para que esas promesas nos sirvan a usted y a mí como una estimulación para seguir mostrando ese amor hacia nuestro Dios, para seguir mostrando a Dios, hermano, esa obediencia, esa fidelidad que Él merece. No solamente cuando viene el evento de la cena, sino, como venimos hablando, todo el tiempo. Y dice luego el verso número 5, vosotros también, dice ahí, vosotros también, poniendo, ¿qué dice, hermanos? Poniendo toda diligencia. Oiga, poniendo esa palabra diligencia, ¿qué quiere decir? Interés, ¿verdad? Poniendo todo interés, ¿verdad? Poniendo toda diligencia. O sea, no importa el esfuerzo que tenga que hacer, pero con el afán, hermanos, de estar ocupados, como dice el apóstol Pablo, en la salvación que Dios nos ha dado, hermana, nosotros tenemos que esforzarnos. Tenemos que sacrificarnos. Dios, para podernos salvar a usted y a mí, ¿sacrificó a quién? Sacrificó a su Hijo amado. ¿Y qué espera Dios de nosotros, hermanos? Que también nos sacrifiquemos. La palabra dice, hermanos, a través de Jesucristo, dice Él, aquel que quiera amar su vida, dice, ¿qué es lo que Él tiene que hacer, hermano? La debe de perder. Pero el que pierda su vida, dice, por causa de mí, ¿qué es lo que va a hacer? Dice, la salvará o la hallará. Entonces hay que esforzarnos también, hay que sacrificarnos. El apóstol dice,
vosotros también poniendo toda diligencia, y por esto mismo, ¿se acuerdan del texto Proverbios 4:18? La senda de lo justo es como que ir creciendo, ir creciendo, ir creciendo. Y dice aquí el apóstol, mire, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid, ¿a qué dice? A vuestra fe. ¿Cuántos tenemos fe aquí, hermanos? Todos tenemos fe. Allá atrás tienen fe, hermanos. ¿Por qué estamos aquí en este día? Estamos por fe y amor ¿a quién? Por fe y amor a nuestro Dios. Y entonces dice, añadan a esa fe, ¿qué dice? Virtud, que es poder, ¿verdad? Poder. A la virtud añadan el ¿qué? Conocimiento. Y a ese conocimiento añádanle ¿qué más? Dominio propio. Hermana y hermano, esto nos indica que para usted y para mí no debe de haber descanso en cuanto a las cosas de Dios. Debemos de estar siempre, como dice Pablo, ocupados en nuestra salvación, con temor y ¿qué? Con temor y temblor. Así dice aquí, mire, dice aquí el apóstol, mire, añadid a vuestra fe, dice, virtud. A la virtud, ¿qué dice? Conocimiento. Al conocimiento, ¿qué más? Dominio propio. Al dominio propio, ¿qué? ¿El qué, hermano? Piedad. A la piedad, afecto fraternal. Se trata de ir, ¿qué, hermanos? Creciendo, de ir superando en la vida espiritual. Y dice más, al afecto fraternal, ¿qué dice ahí, hermanos? Amor. Y mire, dice el verso 8. Dice el 8. ¿Cómo dice el 8? Lo está leyendo, ¿verdad? Mire qué bonito, ¿cómo dice? ¿Cómo dice ahí, hermano? Porque si estas cosas están en vosotros, ¿y qué más dice? Y abundan, abundan. Y dice, entonces dice, no os dejarán estar como ociosos, sin frutos. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Nosotros tenemos el conocimiento del Señor, sí o no? Claro que sí. Pero para que ese conocimiento esté vivo dentro de nuestro ser, debemos de estar ocupados en todas aquellas cosas que vienen a fortalecer nuestra vida espiritual. Porque mire qué dice el otro versículo, el verso número 9. Pero el que no tiene estas cosas, el que no está ocupado, el que no está constante, el que no está perseverante, el que no es diligente, aparte de ser ocioso, aparte de ser perezoso, dice aquí el verso, mire, pero el que no tiene estas cosas está casi ciego. Por ejemplo, yo de aquí allá atrás, mire, con los lentes, bien cabalito, distingo allá a mi hermana de La Paz, Sandra de La Paz, bien cabalito la distingo, pero ya de aquí, mire, ya no la distingo. Ya no la distingo. Y cuando yo estoy desocupado de las cosas de Dios, hermano, pierdo la visión de la vida eterna. ¿No es cierto, hermanos? Perdemos la visión de la vida eterna. Y cuando perdemos la visión de la vida eterna, ya se imagina usted cómo es andar sin lentes, hermano. O no ver, ¿verdad? ¿Cómo es, hermanos? ¿Cómo es? ¿Cree usted, hermana Chomi, que usted puede irse aquí con los ojos vendados hasta la puerta? Sin tropezar. ¿Cree que se va así? Despacito, pero quizás va así, ¿verdad? A tientas. No, quizás yo creo que no llega. ¿O sí cree que llegamos, hermano? No. Tal vez, ¿verdad? Así, ¿verdad? Y vaya, yo le quiero preguntar, ¿cuántos queremos tener seguridad de la vida eterna? ¿O quiere ir usted así como, tal vez, ¿verdad? Tal vez la alcanzo o tal vez la logro. No, tenemos que tener, ¿qué, hermanos? Seguridad. El apóstol Pablo decía él, ¿verdad? Cuando ya estaba para morir, ¿cómo decía el apóstol? Yo estoy seguro, decía él, ¿verdad? De que la corona de la vida eterna, el Señor me la va, ¿qué dice? Me la va a dar, dice. Pero con seguridad. Pero ¿por qué él tenía esa seguridad, hermano? Porque él no solo el tiempo de la cena del Señor, ¿verdad? Estaba bien cuidadoso de su vida espiritual. No, él todo el tiempo, toda la vida, todos los días. Entonces él tenía seguridad. ¿Me comprende lo que le estoy diciendo, hermano? Lo que estamos leyendo aquí, mire, dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vida muy corta.
es ciego, dice, tiene la vista muy corta, es ciego, y dice, habiendo olvidado, dice que, hermano, la purificación de sus antiguos pecados. Por lo tanto, dice el 10, ¿verdad? Hermanos míos, miren así en paráfrasis, ¿verdad? Defínanse. ¿Verdad que eso quiere decir? Por lo cual, hermanos míos, defínanse. No estén aquí, ¿verdad? Así, a tienta. No, dice el apóstol, hagan firme, dice, vuestra vocación y elección. Denle vida a esa elección, a esa vocación que Dios les ha dado, Y dice, hagan firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, dice, ¿qué pasa? No caeréis jamás. Usted tomó la cena y lo hizo solo para que lo vieran. Hermana, ahí va a seguir siempre, viniendo tarde a los cultos. El día sábado no se le va a ver en un culto de oración aquí, nunca. Nunca, aunque tenga privilegio de orar. No nos da penita, hermanos, de verdad se lo digo, no nos da penita de repente que hermano, venimos cargando ese, ¿cómo le podríamos decir? Ese descuido, ¿verdad? De esa pereza de venir tarde los días sábados. Decíamos nosotros en una oportunidad, es que qué serio, hermanos, es caer en un vacío, en una decadencia espiritual, hermanos, en donde uno, hermano, pasa el año y a un culto de oración. Se hicieron 12 ayunos en el año, uno por mes, y a uno ayuno no se le vio. Se programaron cultos para que viniéramos fuera de lo del día sábado, ¿y qué pasó? Tampoco se le vio. ¿Qué está pasando? ¿Estamos ocupados en nuestra salvación? ¿O estamos descuidados, hermano? Ahí está el problema, ¿verdad? Pero dice aquí, mire, porque de esta manera, dice, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, la lectura bíblica, ahí en Romanos, el apóstol Romano dice estas palabras. Vamos a ver qué es lo que dice la lectura bíblica. Ahí me disculpan, hermanos, por ser demasiado puntual en algunas cosas, ¿verdad? Que a veces se ven en cada uno de nosotros. Pero es nuestro deber el poderlo decir, el poderlo hacer ver. ¿Para qué? ¿Para que usted se sienta mal? ¿Para que usted se incomode? No, hermano, no lo hacemos nunca para eso. Lo hacemos solamente para hacer conciencia, porque el objeto de la lección dice concientizarnos, ¿verdad que así dice o no dice así? Concientizarnos, solamente para eso. No se vaya a molestar conmigo, no se vaya a enojar conmigo. Y dijo un hermano, y si se molesta conmigo, pues, ¿verdad? Dios es el que nos habla a través de estas enseñanzas, ¿o no es cierto, hermano? Dios es el que nos habla. Y allá usted y yo sí hacemos caso o no hacemos caso. Pero porque usted no haya escuchado el llamado de Dios, no va a poder excusarse en aquel día. No va a decir, nunca me dijeron, mire, allí el hermano siempre me estuvo aplaudiendo que aunque sea un ratito llegaba el sábado. Ahí el hermano siempre estuvo contento porque aunque sea por ratitos, ¿verdad? Aunque sea el diezmo, la ofrenda, allí estaba siempre. Y aunque casi no llegaba, pero el hermano estaba contento. No, hermano, tenemos que hacer ver estas cosas. Y como decimos nosotros, la enseñanza es en primer lugar para nosotros. Porque también nosotros tenemos que vernos en ese espejo, ¿verdad? Y allí vernos cómo estamos. Algo descolumnados, algo panditos, ¿verdad? Algo torciditos. Y tenemos que empezar ¿a qué, hermanos? Tenemos que empezar, dice el escritor a los hebreos, dice, tenemos que hacer sendas derechas para que lo torcido no se salga de qué, lo cojo no se salga del camino. Leámoslo por favor para que vean que no estamos ahí inventando. Hebreos capítulo
número 12, el versículo número 11. Hebreos 12, versículo 11. Vamos a ver. O 13 creo que es. 13, versículo 13. Hebreos 12, 13. Mire cómo dice. Ya lo encontró, yo no lo he encontrado todavía, pero algo así dice, ¿verdad? Ahí está, mire. Ahí está, 12, 11, ¿verdad? ¿O no? 12, 12 y 13. Dice, por lo cual dice, levantar las manos caídas. Y las rodillas, ¿cómo dice? ¿Cuáles son esas rodillas paralizadas? Las que no quieren caminar, hermano. Aunque llegue quien llegue a pastorear, hermano, no mejoramos, no cambiamos, hermano. Siempre, hermanos, a la fuercecita, caminando, buscando las cosas de Dios, ¿verdad? Pero dice, por lo cual levantar la mano, animémonos, hermanos, motivémonos, pongámosle afecto a la salvación, a la vida eterna que Dios nos ha dado. ¿Es poco lo que Dios nos ofrece? No, es grande. Levantad las manos caídas. Si usted se siente desanimado, desmotivado, anímese, agarre ánimo. Diga usted, no puede ser, ya no debo seguir así. Voy a seguir adelante. Voy a ponerme en línea, como dijo alguien, ¿verdad? No, ya me voy a poner en fila yo también. Y allí, ¿verdad? Levantar las manos caídas y las rodillas, ¿qué dice? ¿Cómo son las rodillas paralizadas? Que no se pueden mover, ¿verdad? Que ya están tiesas así, ¿verdad? Que no pueden caminar. Y dice luego, y hacer, dice, ¿qué? Sendas derechas, ¿para qué dice? Para vuestros pies. Y luego dice, para que lo cojo, dice, no se salga del camino, sino que sea como, sino que sea sanado. Qué bonito, ¿verdad? Cómo Dios nos habla, ¿verdad, hermanos? Cómo Dios nos habla. Decía una hermana por ahí, es que mire, hermano, si es que el Señor nos habla tan clarito, si aquí los ruines, somos nosotros. Nosotros somos los ruines. Así me decía un hermano, nosotros somos los ruines. ¿Está de acuerdo usted, hermano Francisco? Nosotros somos los ruines, ¿verdad? ¿Y vamos a conformarnos con ser ruines? ¿Ah? ¿Nos vamos a conformar con ser ruines, hermanos, allá atrás, hermanas allá atrás? No, ¿verdad? Tenemos que buscar la excelencia, la perfección, ¿o no es cierto? Eso debemos de buscar. Bueno, hoy sí, la lectura bíblica, así rápidamente, la lectura bíblica viene señalando otros aspectos muy bonitos, ¿verdad? Dice ahí, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. O sea, cuando nosotros nos bautizamos, todos nosotros sabemos que morimos y nacemos y resucitamos también para vivir una vida nueva. ¿Delante de quién? Delante de nuestro Dios. Y dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida. Solo un mes antes de la cena. ¿Solo 2 meses antes de la cena? ¿O cuánto tiempo, hermano? Todo el tiempo. Siempre. Siempre, porque entonces no hay perseverancia. Dice allí más, el verso número 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, dice que nuestro viejo hombre, o sea, el viejo hombre, la vieja mujer, ¿qué es lo que fue? Dice, fue crucificado juntamente con Él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado, ¿qué dice? Sea destruido. Y que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo sea el que viva en quienes, en nosotros, ¿verdad? Así decía el apóstol. Y dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con. Pero ¿qué significa morir con Cristo? Dejar todos los placeres de este mundo. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte, ¿qué dice? Ya no se enseñorea más de Él. Y la muerte es sinónimo ¿de qué? Del pecado, de la desobediencia. ¿No es cierto, hermano? Sí, entonces, si dice aquí, ¿verdad? El verso,
sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte ya no se enseñorea de él. Y luego el verso 10 dice, porque en cuanto murió, dice, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, ¿para quién vive? Dice, para Dios vive. Así también, y ahí viene ya la exhortación, el llamado para nosotros. Y él dice, así también vosotros, considérense, dice que, consideraos, dice, consideraos muertos, ¿a qué dice? Al pecado. Pero vivos, ¿para quién dice? En Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro, vivos para Dios. Y cuando eso es así, el verso número 12 puntualiza. No reine pues, dice el que, hermanos, no reine pues el pecado. ¿En qué dice? En vuestros cuerpos mortales. Y entonces dice, en otras palabras, vivan en santidad, vivan en obediencia, vivan en fidelidad. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus deseos, en sus concupiscencias. Y dice el otro verso, ¿verdad? El 13. Ni tampoco, dice, presentéis que vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Y qué más? Y vuestros miembros a Dios. Esto me gusta, mire. ¿Como instrumentos de qué? Como instrumentos de justicia. Como hombres y mujeres que glorifican el nombre de Dios. Pero esto se logra a través de morir al pecado, morir al viejo hombre y vivir una vida, ¿para quién? Para nuestro Dios, una vida entregada a Él. El tiempo se nos está yendo y vamos a avanzar. Voy a dar un tiempito por si alguien desea aportar algún comentario, lo pueda hacer. ¿Alguien desea comentar de los hermanos o de las hermanas? Lo pueden hacer. ¿Damos el tiempo? No hay. Voy a leer el comentario entonces. Dice, el evento de la cena del Señor es un acto, ¿cómo dice que es, hermanos? Solemne, que para la iglesia tiene gran relevancia. Sí, claro que sí. Por eso se procuran hacer las cosas de la mejor manera. Antes, oiga, de gran relevancia. Y oiga bien, antes, ¿qué más dice ahí? Durante y después de su realización. En el sentido que nos lleva a vivir una vida pendiente de cómo andamos delante de quién, delante de Dios. Qué hermoso se siente estar participando de la cena del Señor cuando hemos llevado una vida de santidad y consagrada a nuestro Dios. ¿Se siente hermoso o no se siente hermoso? Sí. Pero cuando no se ha vivido una vida consagrada a Dios, mire, hasta anda preguntando uno, y mire, ¿y puedo tomar la cena yo? ¿Ah? ¿Qué le parece? ¿Y por qué pregunta? ¿Por qué cree usted que pregunta el que pregunta, hermano? Mire, ¿y puedo tomar la cena yo, hermano? ¿Y por qué pregunta? Porque la misma conciencia nos está diciendo, no has andado bien. Y entonces, pero voy a ver si los hermanos me permiten, ¿verdad? Fíjese. Por eso es bien importante mantener el qué, hermano, la constancia, ser perseverantes, ser diligentes en aquellas cosas que favorecen a nuestra vida. Porque cuando llegue el evento de la cena, si uno anhela o no anhela, hermano, desea, o no es así, hermano. Pero cuando uno, hermano, ay, anda mal, dice, ya no la voy a tomar mejor. Ese es el problema. ¿Verdad? Mire, ¿qué más? Eso mismo debe animarnos a que después de haber participado, sigamos manteniendo nuestra integridad ante el Señor. Quien nos observa, ¿cómo, hermano? Yo me acuerdo de aquel corito que se canta en el sectarismo, ¿verdad? ¿Cómo dice? Cada paso que das en la vida en que vas, hay un Dios que te ve. Dios te ve, Dios te ve, Dios te ve. Cada paso en la vida en que vas. ¿Dios nos ve a cada instante o no nos ve? Claro que sí. Dice,
sigamos manteniendo nuestra integridad ante el Señor, quien nos observa cada instante. Por esto, el apóstol Pablo exhorta a los hermanos de Filipo a que se ocupen de su salvación con temor y temblor, y no solamente en su presencia, sino que también en qué, hermanos, en su ausencia. Lamentablemente se debe decir que habemos muchos hermanos en la iglesia que solo nos preocupamos por nuestra vida espiritual en los días previos a la cena del Señor, volviéndonos más constantes a los cultos, pero al pasar, ¿qué dice? Nos olvidamos de que el esfuerzo para agradar a Dios debe de ser todo el tiempo, para no caer en una falsa religiosidad, como lo menciona Santiago, ¿verdad? Quien recalca que para ser verdaderos hijos de Dios debemos cuidarnos todo el tiempo de la contaminación que hay, dice, en el mundo. En la lectura bíblica, el apóstol Pablo también nos recuerda que a partir del momento en que nos bautizamos, nuestra vida quedó comprometida a vivir solamente para Él, de una manera permanente, no eventualmente, porque como todos sabemos, somos depositarios de ¿qué, hermano? De su espíritu, el cual debemos alimentar con una vida limpia ante sus ojos. El apóstol enfatiza que la vieja naturaleza del Hijo de Dios fue crucificada con Cristo para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera ¿el qué? Su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. De manera que el Hijo de Dios debe perder toda ambivalencia y considerarse plenamente muertos al pecado y vivo para ¿quién? Para el Señor, de forma que podamos honrarle en toda nuestra manera de ¿qué? En toda nuestra manera de vivir. Ahí están las preguntas. Vamos a ver las preguntas. Vamos a ver. Le voy a pedir a mi hermana Delmi que me conteste la 1. Le vamos a pedir a mi hermano, ¿quién? Le vamos a pedir a mi hermano Cándido pues que nos ayude con la 2. Y sí. Y le vamos a pedir también a un hermano la 3. La número 3. Vamos a ver a quién se la delegamos. Bueno, empecemos con la número 1. Ya vamos a ver a quién le damos la número 3. La número 1, diga. Sí. Dice, ¿cuál es el llamado de Dios para cada uno con relación a cómo debemos de vivir en nuestra vida? Según Primera de Pedro 1, 14 al 16 dice. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Sí, mi hermano, dice, dice que debemos de andar como hijos obedientes, andar siempre en santidad. Esa es mi respuesta, mi hermano. Muchas gracias, hermana. Afirmativamente, así es, ¿verdad? Vamos a ver la número 2. Sí. De la manera, el apóstol Pablo dando estos consejos, dice de que tenemos que obedecer. ¿Para qué? Dice que tenemos que obedecer tanto presente como ausentes y ocuparnos en nuestra salvación con temor, dice, y temblor. Fíjese que el apóstol Pablo nos hace un reto a todos, a los que estamos presentes. Nos hace ese desafío y nos dicen, sean imitadores de mí, dice. ¿Cuántos vamos a imitar al apóstol Pablo? La pregunta, ¿cuántos vamos a imitar al apóstol Pablo?
yo pienso de que estamos más al lado del pecado que del apóstol Pablo, porque dice cuál debe ser la preocupación de nosotros como hijos de Dios. Fíjense de que eso se ve de que no todos queremos estar en los brazos, por decir así, de nuestro Señor, no, que muchos pues queremos estar un ratito allá afuera, otro ratito aquí adentro. O sea, y el mismo apóstol Pablo dice que nos definamos a quién le vamos a servirle, si a Dios o al Egipto que tenemos allá afuera. Entonces yo pienso que Pablo quiere que nos ocupemos más en la salvación que Cristo nos ha dado con temblor, dice, y con todo temor. Ahí es lo que entiendo de la pregunta. Muy bien, hermano, gracias. Y le voy a dar la tercera pregunta a mi hermano Aceituno. Por favor, mi hermano. Pregunta número 3 dice, ¿qué considera usted que nos ayuda a poder vivir una vida consagrada al Señor? La narración está en la lectura que hemos tenido. De hecho, pues, el apóstol está haciendo hincapié a la iglesia que estaba en Roma a que se mantuviera viviendo en santificación. Y de hecho, que como ya no es la iglesia que está en Roma, sino que la estamos en esta mañana, ¿verdad? Es la iglesia actual. La voluntad de Dios es que nosotros vivamos en santidad, en pureza, ¿verdad? Es lo que el apóstol Pablo siempre recomendaba a la iglesia como a los seguidores, sus ayudantes. Y aquí nos dice, ¿considera usted qué nos ayuda a poder vivir una vida consagrada a Dios? Desde luego una vida en oración, ¿verdad, hermanos? Una vida constante en la perseverancia. Más que todo, como decía el apóstol Pablo, no dejando de congregarnos, como algunos tienen, por costumbre. Si nosotros nos olvidamos de las reuniones, que no son de carácter social, sino son de carácter espiritual, ¿verdad, hermanos? Eso nos ayuda, nos motiva, nos da la secuencia de proseguir adelante en la senda a la cual hemos sido llamados. Eso es todo, hermano. Paz. Bien, gracias, hermano. Sí, qué bueno, la congregación nos ayuda a cultivarnos en la comunión y también a cultivarnos en nuestra vida espiritual. Así es de que cada oportunidad que tenga hay que venir a los cultos. No hay que dejarnos de congregar porque eso nos favorece en nuestra vida espiritual. Pónganse en pie, hermanos, estamos llegando al final, gracias a Dios. Estamos cerrando lo que es esta lección número 5, titulada Después de la cena. La conclusión dice, cada oportunidad que Dios nos dé para participar de la cena del Señor, nos sirva, ¿para qué dice? Para aumentar cada vez nuestro compromiso de vivir más consagrados al Señor, para que ya sea que vivamos, o qué más, o que muramos, tengamos, ¿qué dice? Tengamos la certeza de la esperanza de la vida eterna. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y nos ayude a poder mantenernos siempre constantes, perseverantes, diligentes en todas aquellas cosas, hermanos, que nos favorecen en nuestra vida espiritual. Gracias, hermanos, por su atención y paz a vosotros.